La luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas, coloreando la pequeña cocina con los tonos cálidos de primera hora de la mañana. Joanna Mackenzie estaba junto a los fogones, volteando tortitas con destreza mientras tarareaba una alegre melodía. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño y una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. «Mamá, mamá, quiero ayudar», sonó una voz y Mia, de 5 años, entró corriendo en la cocina, con los ojos azules brillantes de emoción. Joanna se rió y cogió a su hija en brazos. «Claro que sí, cielo. Vamos a espolvorear las tortitas con canela. A papá le gustan más así». Mia cogió el tarrito de canela con mirada seria y empezó a espolvorear diligentemente las tortitas terminadas. Sus deditos estaban cubiertos de polvo marrón, pero la niña no parecía darse cuenta, completamente inmersa en el proceso. En ese momento Dylan entró en la cocina, ya vestido con su traje de trabajo. Llevaba el pelo rubio bien peinado y en sus ojos verdes brillaba la ternura al ver a su mujer y a su hija. «Mmm, qué bien huele». Se acercó a Joanna y le besó la mejilla. «Buenos días, mis favoritas». «Papi, papi, mira, estoy ayudando». Mia señaló orgullosa las tortitas generosamente espolvoreadas con canela. Dylan cogió a su hija en brazos y la hizo girar por la cocina. «Vaya, qué ayudante eres. Seguro que serán las tortitas más deliciosas del mundo». La familia se sentó a desayunar, disfrutando de los escasos momentos de paz antes de que empezara el nuevo día. Joanna miró furtivamente su reloj. Faltaba menos de 1 hora para que empezara su turno en el hospital. «Dylan, ¿puedes recoger hoy a Mia de la guardería? Tengo doble turno», le preguntó, dejando a su hija para que comiera otra tortita. Dylan frunció el ceño. «Lo siento, cariño, pero tengo una reunión importante con un cliente. Intentaré salir temprano, pero no puedo prometerlo». Joanna suspiró. «Vale, le pediré a la señora Thompson que la vigile un par de horas. Espero que no se niegue». Mia, ajena a la conversación de sus padres, se comió las tortitas con fruición, untándose la cara con sirope de arce. Después del desayuno, Dylan se despidió rápidamente y se fue a trabajar. Joanna se quedó sola con su hija, ayudándola a vestirse y a prepararse para ir a la guardería. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», preguntó Mia mientras Joanna se abrochaba los botones del vestido. Joanna se quedó inmóvil un momento, sin saber qué responder. ¿Cómo explicar las complejidades de la vida adulta a una niña de 5 años? Los adultos tenemos que trabajar para ganar dinero, y el dinero es necesario para comprar comida, ropa y juguetes para niñas maravillosas como tú. Le dio un ligero golpecito en la nariz a Mia, que soltó una risita. «¿Y cuando sea mayor, también trabajaré tanto?», preguntó Mia con seriedad. Joanna sintió que se le estrujaba el corazón. «No, cariño. Cuando crezcas, podrás elegir un trabajo que te guste, y tendrás más tiempo para la familia y la diversión». Abrazó a su hija con fuerza, intentando ocultar las lágrimas que afloraban a sus ojos. Cómo deseaba poder darle a Mia lo mejor de todo sin sacrificar el tiempo que pasaban juntas. De camino a la guardería, Joanna se dio cuenta de que Mia estaba un poco más pálida de lo habitual. «¿Te encuentras bien, cariño?», le preguntó ansiosa. Mia asintió. «Sí, mamá. Solo un poco cansada». Joanna frunció el ceño, pero decidió no darle importancia. Los niños solían estar cansados, sobre todo por la mañana. Joanna dejó a Mia en la guardería y se apresuró a ir al hospital. Su turno en la planta de pediatría empezó con el ajetreo habitual: revisiones, citas, conversaciones con padres preocupados. Por la tarde, cuando Joanna se preparaba para empezar su segundo turno, recibió una llamada de la guardería. La voz de la profesora sonaba preocupada. «Señora Mackenzie, tiene que venir enseguida. Mia se ha puesto enferma durante un paseo. Se queja de dolores en el pecho y le cuesta respirar». Joanna sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Inmediatamente se puso en contacto con Dylan y corrió a la guardería.
Cuando llegaron, Mía estaba tumbada en un pequeño sofá de la consulta médica. Tenía la cara pálida y respiraba entrecortadamente. «Mamá, papá, tengo miedo», susurró la niña al ver a sus padres. Joanna, haciendo uso de sus conocimientos médicos, examinó rápidamente a su hija. Su instinto profesional le gritó que se trataba de algo grave. «Tenemos que ir al hospital inmediatamente», le dijo a Dylan. Él asintió y cogió a Mía en brazos. Un equipo de médicos se reunió con ellos en la sala de urgencias. Joanna se sintió impotente al ver cómo sus colegas examinaban a Mía y le hacían varias pruebas. Las horas de espera le parecieron una eternidad. Dylan permanecía sentado en silencio junto a Joanna, apretándole la mano con fuerza. Por fin, el cardiólogo se acercó a ellos con expresión seria. «Señor y señora Mackenzie, tengo los resultados del examen de su hija», empezó. «Por desgracia, las noticias no son buenas. A Mía le han diagnosticado un grave defecto cardíaco». Joanna sintió que el mundo a su alrededor empezaba a girar. Oyó al médico hablar sin parar de la necesidad de una operación urgente, de los riesgos y del pronóstico, pero sus palabras salían como entre algodones. «¿Cuánto tiempo tenemos?». La voz de Dylan interrumpió el flujo de información médica. El cardiólogo guardó silencio un segundo antes de responder. «Dado el estado de Mía, diría que la operación debe realizarse en los próximos 6 meses. De lo contrario». No terminó la frase, pero estaba claro lo que quería decir. Joanna y Dylan se miraron con miedo y determinación en los ojos. Sabían que les esperaba un camino difícil, pero estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por su hija. «¿Cuánto costará la operación?», preguntó Joanna, calculando ya mentalmente sus modestos ahorros. Cuando el cardiólogo dijo la cifra, Dylan palideció. Era mucho más de lo que podían permitirse. «Encontraremos ese dinero», dijo con firmeza, mirando a Joanna. «Cueste lo que nos cueste». Joanna asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación derramarse en su pecho. Sabía que les esperaban tiempos difíciles, pero ahora lo más importante era salvar a su pequeña. Esa noche, sentados junto a la cama de Mía en la habitación del hospital, Joanna y Dylan hicieron planes. Hablaron de turnos extra, de vender el coche, de pedir prestado a amigos y parientes. Cada idea, cada sugerencia era un paso más hacia la salvación de su hija. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la habitación del hospital, Joanna y Dylan estaban agotados pero decididos. Sabían que les esperaba un año largo y difícil, pero estaban dispuestos a luchar. Por el bien de Mía, por su sonrisa y su sonora carcajada, por su futuro. Joanna estaba sentada en el borde de la cama del hospital, acariciando suavemente el pelo dormido de Mía. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas, pero en ellos brillaba la determinación. Dylan estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad despierta. Tenía los hombros tensos, como si cargara con un peso invisible. «Tenemos que decírselo a nuestros padres», dijo Joanna en voz baja, rompiendo el silencio. Dylan se volvió lentamente hacia su mujer. Tenía la cara desencajada y ojeras. «Lo sé», respondió con un pesado suspiro. «Llamaré a los míos esta noche». Joanna asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. La idea de contarles a sus padres la enfermedad de Mía le causaba un dolor casi físico. Significaba aceptar la realidad de la situación, hacerla definitiva e innegable. Dylan se acercó a su mujer y la abrazó con fuerza. «Superaremos esto», le susurró al oído. «Encontraremos ese dinero y salvaremos a nuestra pequeña». Joanna acurrucó la cara en su hombro, permitiéndose mostrar su debilidad por un momento. «Tengo mucho miedo, Dylan», admitió con voz temblorosa. «¿Y si no llegamos a tiempo? ¿Y si...» «Shh», la interrumpió Dylan, apretándola más contra él. «No pensaremos lo peor. Vamos a luchar y vamos a ganar». En ese momento, Mía se revolvió y abrió los ojos. «¿Mamá? ¿Papá?», gritó con voz soñolienta.
Joanna al instante se secó las lágrimas y se volvió hacia su hija con una sonrisa. «Ya hemos llegado, cielo. ¿Cómo te encuentras?» «Mejor», contestó Mia, sentándose en la cama. «¿Cuándo nos vamos a casa?» Dylan se agachó en el borde de la cama, acariciando suavemente la espalda de su hija. «Pronto, cariño. Los médicos quieren asegurarse de que estás bien». Mia frunció el ceño, claramente descontenta con la respuesta. «Pero si ya me siento mejor, quiero irme a casa con mis juguetes». Joanna sintió que se le estrujaba el corazón al oír aquellas palabras. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años la gravedad de su enfermedad? ¿Cómo decirle que les esperaban meses de lucha e incertidumbre? «Escucha, Mia», empezó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Recuerdas cuando tu muñeca favorita, Sara, se rompió el brazo y la llevamos a un hospital especial para juguetes?» Mia asintió, escuchando atentamente. «En este momento, tu corazón es un poco como el brazo de Sara. Necesita un tratamiento especial, así que vamos a quedarnos aquí un poco más para que los médicos puedan ayudar a tu corazón a ponerse fuerte y sano». Los ojos de Mia se abrieron de sorpresa y un poco de miedo. «Mi corazón está enfermo, pero no siento ningún dolor». Dylan tomó la pequeña mano de su hija entre las suyas. «A veces la enfermedad no causa dolor, cariño, pero los médicos saben cómo ayudar, y mamá y yo estaremos a tu lado cada minuto». Mia se lo pensó un momento y luego asintió con semblante serio. «Vale, seré valiente como Sara». Joanna sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero esta vez de orgullo por su pequeña. El día transcurrió entre exámenes y pruebas. Hacia la noche, cuando Mia por fin se durmió, Joanna y Dylan salieron al pasillo para hacer llamadas importantes. Los padres de Joanna respondieron con preocupación y apoyo, ofreciéndose inmediatamente a venir a ayudar. Joanna se sintió aliviada por su respuesta, sabiendo que podía contar con su apoyo. Sin embargo, la llamada a los padres de Dylan fue muy diferente. En cuanto Dylan dio la noticia, el teléfono sonó con la voz chillona de su madre, Melanie. «¿Cómo que un defecto cardíaco? Todo es porque vives en este horrible barrio. Siempre te he dicho que deberías mudarte más cerca de nosotros». Dylan cerró los ojos, intentando mantener la calma. «Mamá, no es eso. Es un defecto de nacimiento que...» «¿Y cuánto costará la operación?», le interrumpió Melanie. Cuando Dylan nombró la cantidad, se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Bueno, ¿y cómo vas a encontrar tanto dinero?», preguntó finalmente Melanie con una nota de irritación en la voz. «Estamos en ello, mamá», respondió Dylan, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. «Esperábamos que papá y tú pudierais ayudar». La pausa se hizo de nuevo. «Oh, Dylan», suspiró Melanie. «Sabes que estamos pasando por malos momentos. Apenas llegamos a fin de mes». Dylan sabía que eso no era cierto. Sus padres vivían en una casa lujosa y viajaban con regularidad, pero también sabía que era inútil discutir. «Lo entiendo, mamá», dijo, tratando de ocultar la decepción en su voz. «Nos las arreglaremos solos». Tras la llamada, Dylan volvió junto a Joanna, que lo esperaba con preocupación en el rostro. «¿Cómo ha ido?», le preguntó. Dylan negó con la cabeza. «Lo de siempre. Mamá está más preocupada por el barrio en el que vivimos que por la salud de Mia». Joanna abrazó a su marido, sintiendo su tensión. «Nos las arreglaremos», susurró, «con o sin la ayuda de tus padres». Las semanas siguientes transcurrieron en febriles intentos de encontrar dinero. Joanna hizo turnos extra en el hospital, a menudo trabajando 16 horas seguidas. Dylan empezó a pluriemplearse por las noches, repartiendo pizzas después de su trabajo diurno. Pasaban cada minuto libre con Mia, intentando que su vida fuera lo más normal posible, a pesar de las visitas periódicas al hospital y las limitaciones de su estado. Una noche, cuando Joanna volvió a casa después de otro turno agotador, encontró a Dylan sentado a la mesa de la cocina con una montaña de papeles delante. «¿Qué es esto?»,
Preguntó besando a su marido en la mejilla. Dylan se frotó los ojos con cansancio. Estoy intentando encontrar formas de recortar nuestros gastos. Quizás si renunciamos a la televisión por cable e internet. Joanna sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ya habían renunciado a todo lo que podían. Dylan, dijo en voz baja, poniéndole una mano en el hombro. No podemos recortar más el presupuesto. Tenemos que encontrar otra manera. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Joanna fue a abrir, preguntándose quién podría haber entrado tan tarde. En el umbral estaba Melanie, vestida con un abrigo caro y con una gran bolsa en las manos. «¡Sorpresa!», exclamó al pasar junto a una atónita Joanna. «He pensado en venir a ayudaros a ti y a Mia». Joanna y Dylan intercambiaron miradas preocupadas. La aparición de Melanie solo podía significar una cosa: les esperaban más problemas. Melanie entró en la cocina, mirando a su alrededor con gesto crítico. «Dios mío, ¿cómo vivís tan apretados? ¿Y dónde está Mia? Le he traído regalos». «Mia está dormida, mamá», respondió Dylan, intentando mantener la calma. «Se está haciendo tarde». Melanie hizo un gesto con la mano. «Tonterías, despiértala y que vea lo que ha traído la abuela». Joanna sintió que la irritación crecía en su interior. «Melanie, te agradecemos mucho que estés aquí, pero Mia necesita un régimen. Su salud es más importante que nada en este momento». Melanie apretó los labios. «Claro, tú eres la experta en paternidad», dijo sarcástica. «Por eso mi nieta está enferma ahora mismo». En la habitación se hizo un gran silencio. Dylan se levantó, con el rostro pálido por la ira. «Mamá, te pido que pares. No tienes derecho a acusar a Joanna». Melanie resopló. «Solo digo la verdad. Si me hubieras hecho caso y te hubieras mudado a un barrio mejor, con mejores médicos...» «¡Basta!». La voz de Joanna temblaba de emoción contenida. «Melanie, entiendo que estés preocupada por Mia, pero las acusaciones no ayudarán a nadie. Estamos haciendo todo lo posible por salvar a nuestra hija». Melanie guardó silencio un momento, mirando a su cuñada con una mezcla de sorpresa y fastidio. Luego respiró hondo y dijo en un tono ya más calmado: «Vale, solo quería ayudar, pero veo que te va bien sola». Dylan se frotó las sienes, sintiendo que se le acumulaba el dolor de cabeza. «Mamá, te agradecemos que quieras ayudar, pero ahora mismo necesitamos apoyo, no críticas». Melanie asintió, aunque era obvio que seguía sin estar contenta. «Vale, lo entiendo. ¿Dónde puedo instalarme?» Joanna y Dylan intercambiaron miradas. No habían esperado que Melanie pensara quedarse. «Mamá, no tenemos una habitación libre», empezó Dylan. «No pasa nada, puedo dormir en el sofá», replicó Melanie, disfrutando claramente de su confusión. Joanna sintió que el pánico aumentaba en su interior. La presencia de Melanie en su casa crearía inevitablemente un estrés adicional que no podían permitirse en absoluto en estos momentos. Pero antes de que nadie pudiera decir nada, la tranquila voz de Mia llegó desde el dormitorio. «¿Abuela? ¿Eres tú?» Melanie se animó. «Sí, querida, la abuela está aquí». Se apresuró a entrar en la habitación de su nieta, dejando a Joanna y Dylan en la cocina. «¿Qué vamos a hacer ahora?», susurró Joanna, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de cansancio y desesperación. Dylan rodeó a su mujer con los brazos, estrechándola contra él. «Saldremos adelante», dijo, aunque la duda podía oírse en su voz. «Tenemos que salir adelante por el bien de Mia». Había pasado un año desde el día en que a Mia le habían dado el temido diagnóstico, un año lleno de turnos interminables en el trabajo, noches sin dormir y miedo constante por la vida de su hija. Joanna estaba de pie junto a la cocina, removiendo mecánicamente la sopa. Su pelo castaño, antes brillante, se había marchitado y adelgazado por el estrés, y en las comisuras de sus ojos se dibujaban profundas arrugas. Miró el reloj.
Solo faltaban 3 horas para que empezara el turno de noche. Dylan entró en la cocina, sus pasos pesados por el cansancio. «¿Cómo está Mia?», preguntó, besando a su esposa en la mejilla. «Durmiendo», respondió Joanna sonriendo débilmente. «Hoy ha sido un buen día. Incluso ha jugado un rato en el jardín». Dylan asintió, sus ojos se iluminaron de esperanza por un momento. «Eso es bueno. Quizá la nueva medicación esté empezando a hacer efecto». Ambos sabían que solo era un alivio temporal. Sin cirugía, el estado de Mia seguiría empeorando, pero se aferraban a cada momento de mejora como un ahogado a una pajita. «¿Cuánto más nos falta?», preguntó Dylan, sentándose en su escritorio y desplegando un periódico con anuncios de trabajo. Joanna suspiró. «Unos 30,000 más. Estoy pensando en aceptar otro trabajo a tiempo parcial los fines de semana». Dylan negó con la cabeza. «No, yo. Ya te estás partiendo el culo trabajando. Encontraré otra cosa». Se miraron. En los ojos de ambos se leía una mezcla de amor, cansancio y desesperación. Un año de lucha continua les había agotado física y emocionalmente. De repente sonó el timbre de la puerta. Joanna y Dylan intercambiaron miradas de sorpresa. No esperaban visita. Dylan fue a abrir. En el umbral estaba Melanie, vestida con un traje caro y con una gran maleta en la mano. «¡Sorpresa!», exclamó al pasar junto a su atónito hijo. «He decidido visitaros a ti y a mi nieta favorita». Dylan sintió que la ansiedad se acumulaba en su interior. Después de la visita de Melanie el año pasado, su relación se había vuelto aún más tensa. Ella se había marchado, ofendida porque su hijo y su nuera se habían dedicado por completo a cuidar de Mia y la habían vigado. «Mamá, no os esperábamos», empezó Dylan, intentando mantener la calma. «Ahora mismo tenemos una agenda muy apretada». Melanie hizo un gesto con la mano. «Exactamente por eso estoy aquí. Está claro que necesitáis ayuda. ¿Dónde está mi princesita?» «Mia está dormida, Melanie», dijo Joanna saliendo de la cocina. «Y necesita descansar». Melanie apretó los labios. «Claro que no me dejas volver a ver a mi nieta. Es como si fuera una extraña». Dylan respiró hondo, intentando reprimir su irritación. «Mamá, por favor, es que estamos muy cansados y...» «Exacto», le interrumpió Melanie. «Estáis cansados y yo quiero ayudar. Me quedaré una semana cuidando de Mia mientras tú trabajas». Joanna y Dylan intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que era inútil discutir con Melanie, pero la idea de tenerla en su casa durante toda una semana los incomodaba a ambos casi físicamente. «De acuerdo, mamá», dijo finalmente Dylan. «Pero, por favor, recuerda que Mia tiene un régimen estricto. No puede sobreexcitarse ni...» «Sí, sí, lo recuerdo todo», le interrumpió Melanie con impaciencia. «Ni que fuera el primer día que soy abuela». Los días siguientes transcurrieron en un ambiente tenso. Melanie intentaba constantemente entretener a Mia, a pesar de las protestas de Joanna y Dylan. Traía juguetes nuevos, intentaba organizar fiestas del té y criticaba constantemente los tratamientos y el estilo de vida de la joven familia. «Trabajáis demasiado», dijo una noche. «No me extraña que Mia tenga problemas de salud. Un niño necesita la atención de sus padres». Joanna sintió que la rabia le hervía por dentro. «Melanie, estamos trabajando para recaudar dinero para la operación. Sin ella, Mia...» «Ah, otra vez lo de la operación», la interrumpió Melanie. «¿Estás segura de que es realmente necesaria? Quizá deberíamos probar métodos alternativos». Dylan no aguantó más. «Mamá, ya basta. Hemos consultado a los mejores especialistas. La cirugía es la única oportunidad de Mia». Melanie hizo un mohín. «Claro, tú siempre sabes más. Y por lo visto yo solo soy una vieja tonta que no entiende nada». El ambiente en la casa era cada vez más tenso. Joanna y Dylan sentían que su paciencia se estaba agotando. Intentaban pasar el mayor tiempo posible en el trabajo para evitar conflictos con Melanie.
Finalmente, llegó el día de la partida de Melanie. Joanna y Dylan no podían ocultar su alivio. «Bueno, ya veo que aquí no se aprecia mi ayuda», dijo Melanie mientras hacía la maleta. «Espero que sepas lo que haces». Dylan trató de suavizar las cosas. «Mamá, agradecemos tu preocupación. Es que ahora mismo tenemos que concentrarnos en el tratamiento de Mia». Melanie resopló. «Por supuesto. Buena suerte con eso». Cuando se marchó, Joanna y Dylan sintieron un gran alivio, pero duró poco. La vida volvió rápidamente a la rutina habitual de trabajo interminable y cuidado de Mia. Pasaron unos meses más. Joanna y Dylan estaban agotados al máximo. Trabajaban prácticamente las 24 horas del día y solo se veían brevemente. Mia pasaba cada vez más tiempo con su niñera o en el hospital. Una noche, cuando Joanna volvió de su turno de noche, encontró a Dylan sentado en la mesa de la cocina con una montaña de facturas. «¿Cómo vamos?», preguntó, besando a su marido en la parte superior de la cabeza. Dylan se frotó los ojos con cansancio. «No muy bien. Aún nos faltan unos 20.000, y no sé de dónde sacarlos». Joanna se hundió en la silla junto a él. «Quizá deberíamos volver a pedir ayuda a tus padres». Dylan negó con la cabeza. «Sabes que es inútil. Creen que somos los culpables de la enfermedad de Mia». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Joanna fue a abrir, preguntándose quién podría haber llegado tan tarde. En el umbral estaba de nuevo Melanie. «¡Sorpresa!», exclamó, entrando en la casa. «Me imaginé que necesitabas mi ayuda». Joanna y Dylan intercambiaron miradas condenadas. Estaban demasiado agotados para discutir. «De acuerdo, mamá», dijo Dylan. «Puedes quedarte un par de días». Melanie sonrió. «Muy bien, yo cuidaré de Mia y tú descansa». Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Melanie ayudó con Mia y Joanna y Dylan pudieron descansar, pero seguían sintiendo un malestar incomprensible. Al tercer día de la visita de Melanie, Joanna se dio cuenta de que no encontraba el talonario de cheques. Buscó por toda la casa, pero fue en vano. «Dylan, ¿has visto nuestro talonario?», le preguntó a su marido. Dylan frunce el ceño. «No, ¿por qué?». «No lo encuentro. Recuerdo haberlo dejado en el cajón de mi escritorio». Empezaron a buscar juntos, pero el libro no aparecía por ninguna parte. De repente, Dylan se quedó helado. «Joe», dijo en voz baja, «¿dónde está mamá?». Miraron a su alrededor y una terrible sospecha empezó a formarse en sus cabezas. Dylan corrió a la habitación de invitados. Las cosas de Melanie ya no estaban allí. Sobre la cama había una nota. «Queridos, he decidido que el presupuesto familiar se destine a causas importantes. Por ejemplo, para mis merecidas vacaciones con mis amigas. No os preocupéis, devolveré el dinero algún día. Con amor, mamá». Joanna sintió que el suelo se iba bajo sus pies. «Dylan», susurró, «era casi todo lo que habíamos ahorrado para la operación de Mia». Dylan se puso pálido. Le temblaron las manos al marcar el número de su madre. El teléfono se apagó. Melanie estaba sentada en primera clase en el avión con destino a París, sorbiendo champán con placer. Tenía los labios estirados en una sonrisa de suficiencia y en sus ojos bailaban luces traviesas. «Señoras, a nuestra salud», proclama levantando la copa. Sus amigas, Verónica y Patricia, secundaron el brindis con entusiasmo. «Melanie, eres un genio», dijo Verónica con admiración. «¿Cómo has conseguido organizar este viaje tan rápido?». Melanie sonrió enigmáticamente. «Oh, tengo mis propios métodos. Digamos que decidí que me merecía una pequeña recompensa por todo mi duro trabajo». Patricia se rió entre dientes. «Una pequeña. Cariño, volaremos en primera clase a París y luego nos iremos de crucero por el Mediterráneo. Parecen unas vacaciones reales». «Así es exactamente como deberíamos vivir nuestras vidas», replicó Melanie, recostándose en el mullido sillón. «Después de todo, nos lo merecemos».
Intentó no pensar en el hecho de que, en realidad, había robado el dinero para este viaje a su propio hijo y a su familia. En su lugar, Melanie se centró en los placeres que estaban por venir. «Entonces, ¿cuáles son nuestros planes para París?», preguntó, sacando una guía. Las mujeres pasaron las horas siguientes hablando de las tiendas de moda, los restaurantes y los balnearios que pensaban visitar. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle, Melanie sintió por un momento un remordimiento de conciencia. Sacó el móvil y vio docenas de llamadas perdidas de Dylan. Su dedo se posó sobre el botón de llamada, pero en el último momento cambió de idea y apagó el teléfono. «No», se dijo, «me merezco estas vacaciones. Se las arreglarán sin mí». La limusina les llevó a un hotel de lujo con vistas a la Torre Eiffel. Melanie suspiró de placer al entrar en su suite. «Esto es fabuloso», susurró mientras contemplaba el panorama de París. Los días siguientes transcurrieron como una bruma de placer. Melanie y sus amigas visitaron los mejores restaurantes, compraron ropa de diseño y disfrutaron de tratamientos de spa. Bebían una botella de champán caro cada noche, riendo y comentando sus aventuras. Pero a veces, a altas horas de la noche, cuando sus amigas ya dormían, Melanie se quedaba despierta, mirando al techo. En esos momentos no podía deshacerse de los pensamientos sobre su nieta y su enfermedad. La imagen de la pequeña Mia, pálida y frágil, la atormentaba. «No», se decía a sí misma, «no puedo permitirme pensar en eso ahora, me merezco estas vacaciones». Pero cuanto más intentaba Melanie ahogar esos pensamientos con champán y diversión, más la inquietaban. Mientras tanto, en Boston se desarrollaba una escena muy distinta. Dylan marcaba el número de su madre por enésima vez, paseándose por la pequeña habitación del hospital. Joanna estaba sentada junto a la cama de Mia, sosteniendo la pequeña mano de su hija entre las suyas. «No contesta», dijo Dylan desesperado, tirando el teléfono en la silla. «¿Cómo ha podido hacer eso?». Joanna negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. «No lo sé, Dylan. Simplemente no lo sé». El estado de Mia se había deteriorado drásticamente un día después de la desaparición de Melanie. La niña había sido llevada de urgencia al hospital y los médicos habían decidido inducirle un coma para reducir el esfuerzo de su corazón. Señor I.S.R. Mackenzie, el doctor Evans, cardiólogo de Mia, entró en la habitación. Su rostro era serio. «Necesito hablar con ustedes». Dylan y Joanna se miraron sintiendo que sus corazones se aceleraban. «El estado de Mia es crítico», empezó el doctor Evans. «Estamos haciendo todo lo que podemos, pero sin cirugía. No nos quedan más de 2 o 3 semanas». Joanna soltó un sollozo reprimido y apretó con más fuerza la mano de su hija. Dylan pasó el brazo por los hombros de su mujer, intentando mantener la calma. «¿Cuánto nos falta para la operación?», preguntó con voz ronca. El doctor Evans levantó la vista de sus notas. «Después del prepago, aún quedan $45,000. Dylan sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Con el dinero que Melanie había robado, no tenían ninguna posibilidad de reunir esa cantidad en un par de semanas. «¿No hay algún tipo de programa de ayuda? ¿Una organización benéfica?», preguntó Joanna desesperada. El doctor Evans negó con la cabeza. «Ya hemos explorado todas las opciones. Por desgracia, con tan poco tiempo». No terminó la frase, pero ya estaba claro lo que quería decir. Cuando el médico se marchó, Dylan y Joanna se quedaron solos, mirando el rostro pálido de su hija, enredado entre tubos y cables. «¿Qué hacemos, Dylan?», susurró Joanna. «No podemos perderla. Así no». Dylan abrazó más fuerte a su mujer. «Ya se nos ocurrirá algo. Venderé un riñón si hace falta, pero salvaremos a nuestra pequeña». Pasaron la noche en el hospital, turnándose en las guardias junto a la cama de Mia. Por la mañana, Dylan volvió a casa para ducharse y cambiarse antes de ir a trabajar. Al entrar en el piso, sintió que le invadía una oleada de rabia y desesperación.
Los juguetes de Mia estaban esparcidos por todas partes, sus dibujos colgados de la nevera. ¿Cómo podía hacer esto su propia madre? ¿Cómo pudo robarle un futuro a su nieta? En un arrebato de ira, Dylan agarró el jarrón y lo lanzó contra la pared. Los fragmentos volaron por toda la habitación. Cayó de rodillas, sollozando de impotencia y miedo. Al cabo de un rato, Dylan se obligó a levantarse. No podía permitirse una crisis nerviosa. Por el bien de Mia, por el bien de Joanna, tenía que mantenerse fuerte. Se duchó, se cambió de ropa y se fue a trabajar. De camino, no paró de llamar a su madre, pero el teléfono seguía apagado. En la oficina, Dylan intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Mia y al dinero robado. Buscó información en Internet sobre préstamos urgentes, pero en todos exigían una garantía que ellos no tenían. En su descanso para comer, llamó a Joanna. «¿Cómo está?», preguntó en cuanto su mujer cogió el teléfono. «Sin cambios», respondió Joanna con voz cansada. «Los médicos dicen que está estable, pero cada vez queda menos tiempo», terminó Dylan por ella. «Sí», Joanna se quedó callada un segundo. «Dylan, creo que tenemos que ir a la policía». Dylan suspiró. Él mismo lo había pensado, pero la idea de denunciar a su propia madre le ponía físicamente enfermo. «Lo sé», dijo finalmente, «pero esperemos otro día. Quizá recapacite y devuelva el dinero». Joanna estuvo de acuerdo, aunque la duda era audible en su voz. Aquella tarde, al volver al hospital, Dylan encontró a su mujer hablando con un hombre desconocido vestido con un traje caro. «Ah, aquí está el señor Mackenzie», dijo el hombre tendiéndole la mano. «Soy Robert Clark, abogado. Su mujer me ha hablado de su situación». Dylan miró inquisitivamente a Joanna. «El señor Clark está especializado en derecho de familia», explicó ella. «Pensé que podríamos necesitar ayuda legal». Dylan asintió, sintiendo una mezcla de gratitud hacia su mujer por su previsión y amargura por tener que recurrir a tales medidas. «Señor Mackenzie», empezó el abogado, «comprendo que la situación es delicada, dado que estamos hablando de su madre, pero el hecho es que ella cometió un robo y tenemos todas las razones para emprender acciones legales». Dylan se hundió pesadamente en su silla. «¿Y qué propones?» «En primer lugar, presentaremos una denuncia policial», dijo Clark. «Luego comenzaremos el proceso de confiscación de los bienes de tu madre. Si realmente utilizó el dinero robado para viajar, podemos pedir una indemnización a la compañía de viajes». Dylan escuchó al abogado, sintiendo que el conflicto se acumulaba en su interior. Por un lado, era la única oportunidad de recuperar el dinero y salvar a Mia. Por otro, la idea de enviar a su propia madre a la cárcel era insoportable. «Necesitamos tiempo para pensar», dijo finalmente. El abogado asintió comprensivo. «Por supuesto, pero recuerde que el tiempo corre en su contra. Cuanto antes empecemos a actuar, más posibilidades de éxito». Después de que Clark se fuera, Dylan y Joanna se sentaron en silencio durante un largo rato, mirando a la dormida Mia. «Tenemos que hacer esto, ¿no?», preguntó Joanna en voz baja. Dylan asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Sí, por el bien de Mia». Sacó el teléfono y marcó el número de su madre por última vez. Como antes, el teléfono se apagó. «Lo siento, mamá», susurró Dylan, pulsando el botón para llamar a la policía. «No nos dejaste otra opción». Melanie estaba delante del espejo del aeropuerto de Boston, arreglándose el maquillaje. Su piel había adquirido un tono dorado tras 2 semanas en las playas del Mediterráneo. Sus ojos brillaban de satisfacción y una leve sonrisa jugueteaba en sus labios. «Ah, qué buenas vacaciones he tenido», pensó mientras cerraba su neceser de maquillaje. Ya era hora de que tuviera unas vacaciones así. Al salir del edificio del aeropuerto, Melanie cogió un taxi y llamó a la dirección de Dylan y Joanna.
Estaba deseando conocer a su nieta y estaba segura de que podría compensarla con unos cuantos recuerdos e historias sobre el viaje. Al llegar a casa de su hijo, Melanie dudó un momento. Quizá debería haber llamado antes, pero desechó la idea. Después de todo, era abuela y tenía derecho a visitar a su nieta cuando quisiera. Melanie llamó al timbre con una bolsa de recuerdos en la mano. Pasaron varios minutos hasta que se abrió la puerta. En el umbral estaba Dylan, y la expresión de su cara hizo que Melanie retrocediera un paso. «Mamá», dijo en tono gélido. «Menuda sorpresa». Melanie intentó sonreír. «Dylan, cariño, he vuelto de un viaje maravilloso y he pensado en venir directamente a visitarte. ¿Dónde está mi princesita?» Dylan no se movió de su asiento, bloqueando el paso. «Mía está en el hospital, mamá, en coma». La sonrisa desapareció al instante de la cara de Melanie. «¿Qué? Pero ¿cómo? ¿Cuándo ocurrió?» «Justo después de que robaras el dinero para su operación y salieras a divertirte», retumbó la voz de Joanna. Apareció a espaldas de Dylan y sus ojos ardían de ira. Melanie sintió que se le caía el suelo bajo los pies. «Ya, no lo sabía. Creía que aún tenías tiempo». «¿Tiempo?» Dylan alzó la voz. «¿Creías que teníamos tiempo? Te dijimos lo grave que era el estado de Mía. ¿Cómo has podido hacer esto?» Melanie intentó recomponerse. «Mira, te lo explicaré todo. Solo quería descansar un poco. Te devolveré el dinero, te lo prometo». «¿Descansar un poco?» Joanna no pudo contener su rabia. «Has robado el dinero que hemos estado recaudando durante un año. Dinero del que dependía la vida de tu nieta». Melanie sintió que un nudo le subía a la garganta. La realidad de la situación empezaba a afectarla. «Ya, no pensé que fuera tan grave. Yo solo pensabas en ti, como siempre haces», dijo Dylan con amargura. «Mamá, ¿cómo has podido? Es Mía, tu nieta». Melanie bajó la cabeza sintiendo que una oleada de vergüenza la invadía. «Te lo compensaré. Recuperaré el dinero. Venderé las joyas. Pediré un préstamo». «Es demasiado tarde», dijo Dylan. «A Mía le quedan pocas semanas de vida sin operarse, y te has gastado todos nuestros ahorros en tus diversiones». Melanie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Por favor, déjame ver a Mía. Tengo que disculparme. Tengo que...» «No», dijo Joanna con firmeza. «No te acercarás a nuestra hija. Jamás». Melanie miró a su hijo con desesperación. «Dylan, por favor, soy tu madre». Dylan negó con la cabeza. «No, mamá. Dejaste de ser mi madre en el momento en que le robaste el futuro a mi hija». En ese momento sonó fuera una sirena de policía. Melanie miró a Dylan horrorizada. «¿Qué pasa?» Dylan respiró hondo. «Hemos presentado una denuncia por robo, mamá. La policía lleva buscándote 15 días». Melanie se puso pálida. «¿Habéis...? ¿Llamaste a la policía? ¿A mí? Pero si soy tu familia». «La familia no se roba entre sí», replicó Joanna. «Una familia no antepone sus caprichos a la vida de un niño». Dos agentes salieron del coche de policía. Se acercaron a la casa y uno de ellos se dirigió a Melanie. «Señora Melanie Thompson, queda detenida por un delito de hurto mayor». Melanie observó estupefacta cómo el agente sacaba a las esposas. «No, por favor, se lo explicaré todo. Es un malentendido». Dylan se dio la vuelta, incapaz de mirar la detención de su propia madre. Joanna le apretó la mano con fuerza, apoyando a su marido en este difícil momento. Mientras los policías se llevaban a Melanie, Dylan y Joanna volvieron a la casa. Se sentaron en el sofá, sintiendo una mezcla de alivio y profunda tristeza. «¿Hemos hecho lo correcto?», preguntó Dylan, mirando la foto de una Mía sonriente en la pared. Joanna asintió. «No teníamos elección. Es la única manera de recuperar el dinero y salvar a Mía». En ese momento sonó el teléfono. Joanna contestó y, al cabo de unos segundos, le pasó el auricular a Dylan. «Es del hospital.
dijo con voz temblorosa. Dylan descolgó el teléfono, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Sí, soy Dylan Mackenzie. Escuchó al médico, y su rostro cambió lentamente del miedo a la esperanza. Cuando terminó de hablar, tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué ha pasado?, preguntó Joanna con ansiedad. Dylan respiró hondo. El estado de Mia se ha estabilizado. Los médicos dicen que hemos ganado un poco más de tiempo. Joanna abrazó a su marido y ambos rompieron a llorar. De alivio, por el estrés de las últimas semanas, por todo lo que habían pasado. Mientras tanto, Melanie estaba sentada en el coche de policía, aún sin creerse lo que estaba pasando. Empezó a darse cuenta de la realidad. Recordó la cara de felicidad de Mia, su risa sonora. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Cómo podía anteponer sus deseos a la vida de su nieta? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Melanie. Recordó lo emocionada que había estado por ir de compras a París, lo mucho que había disfrutado del crucero. Y mientras tanto, Mia yacía en el hospital luchando por su vida. ¿Qué he hecho?, susurró Melanie, mirando por la ventana las calles de Boston que pasaban zumbando. En comisaría, Melanie fue sometida al procedimiento habitual. Le tomaron las huellas dactilares y la fotografiaron. Cada acción era un golpe para su ego y su orgullo. Cuando la condujeron a su celda, Melanie se sentó en la dura litera y se cubrió la cara con las manos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar realmente en las consecuencias de sus actos. Recordó cómo Dylan y Joanna le habían hablado de la enfermedad de Mia, cómo le habían suplicado ayuda, y ella lo había ignorado, pensando que exageraban. Ahora Melanie se daba cuenta de lo ciega y egoísta que había sido. «Tengo que arreglar esto», se susurró a sí misma. «Encontraré la forma de recuperar el dinero. Haré lo que sea para salvar a Mia». Pero en el fondo, Melanie sabía que algunas cosas no tenían arreglo. La confianza que había roto, las relaciones con su hijo y su nuera, nada de eso podía repararse con una simple disculpa o un reembolso. Aquella noche, Melanie no pegó ojo. Pensó en Mia, en Dylan y en Joan, en cómo sus acciones habían afectado a sus vidas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadera vergüenza y remordimiento. Por la mañana la visitó un abogado de oficio. Le explicó la situación y las posibles consecuencias de sus acciones. «Señora Thompson, se le acusa de robar una gran suma de dinero. Dadas las circunstancias y el hecho de que se puso en peligro la vida de un niño, se enfrenta a graves penas». Melanie asintió, sintiendo que cada palabra del abogado la golpeaba como un martillo. «Comprendo. ¿Qué puedo hacer?». El abogado suspiró. Sinceramente, su mejor estrategia es cooperar plenamente y devolver la cantidad robada. Si puede recuperar el dinero, mejorará mucho su posición ante el tribunal. Melanie cerró los ojos. «Haré lo que sea. Venderé la casa, las joyas, todo lo que tengo. Tengo que salvar a Mia». El abogado asintió. «Es un buen comienzo. Me pondré en contacto con la familia de su hijo e intentaré negociar una indemnización». Cuando el abogado se fue, Melanie se quedó sola con sus pensamientos. Pensó en cómo una decisión precipitada había destruido todo lo que apreciaba. Su egoísmo había puesto en peligro la vida de un niño inocente. «Lo haré bien», susurró, mirando por la pequeña ventana enrejada de la celda. «Aunque sea lo último que haga en mi vida». Dylan estaba sentado en la cafetería del hospital, con la mirada fija en una taza de café frío. Le temblaban ligeramente las manos y en sus ojos se leía una mezcla de cansancio y rabia. Los últimos días desde la detención de Melanie se habían convertido en un borrón de noches sin dormir, interminables conversaciones con los médicos y angustiosos pensamientos sobre el futuro. ¿Cómo ha podido? El pensamiento no abandonó a Dylan ni un instante. La imagen de su madre disfrutando despreocupadamente en una playa del Mediterráneo mientras su hija luchaba por su vida le provocaba ataques de rabia. Joanna se acercó y se sentó a su lado,
apoyando una mano en el hombro de su marido. Los médicos han terminado su ronda. El estado de Mia es estable, pero... Dylan levantó la vista, encontrándose con la mirada de su mujer. Pero cada vez queda menos tiempo, terminó por ella. Joanna asintió y Dylan vio lágrimas en sus ojos. Atrajo a su mujer hacia sí y la abrazó con fuerza. «Lo conseguiremos», susurró, aunque por dentro todo se agarrotaba de miedo e incertidumbre. «Señor ISRA Mackenzie», se oyó una voz detrás de ellos. Se giraron y vieron a su abogado, el señor Clark. «Tengo noticias», dijo sentándose a su mesa. «He hablado con el abogado de su madre. Está dispuesta a reembolsar íntegramente la cantidad robada». Dylan sintió que las cosas le hervían por dentro. ¿Listo ahora? ¿Después de dejar a Mia en coma? ¿Después de perder unas semanas preciosas? El señor Clark levantó una mano, instando a la calma. «Entiendo sus sentimientos, señor Mackenzie, pero lo importante ahora es conseguir el dinero cuanto antes para pagar la operación de Mia». Joanna apretó la mano de su marido. «Tiene razón, Dylan. Lo que más importa ahora es Mia». Dylan respiró hondo, tratando de reprimir su ira. «De acuerdo. ¿Qué hay que hacer?» «Tu madre está dispuesta a vender la casa y todos sus objetos de valor», explicó el abogado, «pero el proceso podría llevar varias semanas. De momento, te ofrece entregarte todos sus ahorros y objetos de valor». Dylan asintió, sintiendo que la amargura se acumulaba en su interior. Su madre estaba dispuesta a desprenderse de todos sus bienes, pero ¿por qué no lo había pensado antes? ¿Por qué era necesario llevar la situación a un punto crítico? «Haz lo que sea necesario», le dijo al abogado. «Pero no quiero verla. Nunca». El señor Clark asintió comprensivo. «Yo me encargaré de todas las formalidades. No tendrás que tener ningún contacto con ella». Cuando el abogado se marchó, Dylan y Joanna volvieron a la habitación de Mia. Su hija yacía inmóvil, rodeada de equipos médicos. Su rostro pálido parecía tan frágil e indefenso. Dylan se sentó junto a la cama y tomó suavemente la pequeña mano de su hija entre las suyas. «Lo siento, princesa», susurró. «Siento no haber podido protegerte». Joanna abrazó a su marido por detrás. «No fue culpa tuya, Dylan. Nadie podía prever que tu madre haría esto». Dylan negó con la cabeza. «Debería haberlo sabido. Debería haberlo previsto. Siempre fue egoísta. Siempre puso sus propios deseos por encima de todo lo demás. Yo solo esperaba que, cuando la vida de un niño estaba en juego, ni siquiera ella pudiera ser tan despiadada». Joanna no sabía qué decir. Ella misma aún no podía creer lo que había sucedido. ¿Cómo podía una mujer hacerle esto a su familia, a su nieta? De repente, los monitores conectados a Mia empezaron a emitir alarmas. Dylan y Joanna vieron con horror cómo un equipo de médicos entraba corriendo en la habitación. «¿Qué está pasando?», preguntó Dylan, aterrada. «Está en parada cardíaca», gritó uno de los médicos. «Tenemos que estabilizar su estado. Por favor, salgan de la habitación». Dylan sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Joanna sollozaba mientras la enfermera lo sacaba de la habitación con suavidad, pero con insistencia. La hora siguiente les pareció una eternidad. Se sentaron en el pasillo, cogidas de la mano y rezando a todos los dioses de los que habían oído hablar. Dylan sintió que la rabia se apoderaba de su interior. Contra su madre, contra el destino, contra todo el mundo que había permitido que esto le ocurriera a su pequeña. Finalmente, el médico jefe salió de la habitación. Su rostro era serio, pero no desesperado. «Hemos estabilizado su estado», dijo, «pero la situación es crítica. Tenemos que operarla lo antes posible». Dylan asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Tenemos que conseguir el dinero en los próximos días. ¿Podrás preparar todo lo que necesitamos?» El médico asintió. «Estaremos preparados, pero recuerda, cada día de dilación disminuye las posibilidades de éxito». Cuando el médico se marchó, Dylan se volvió hacia Joanna.
En sus ojos ardía la determinación. Haré lo que sea para acelerar el proceso, aunque tenga que sacarle personalmente ese dinero a mi madre. Joanna negó con la cabeza. No, Dylan, te necesitamos aquí con Mia. Yo me encargaré de todos los trámites. Dylan quiso protestar, pero se dio cuenta de que su mujer tenía razón. No podía dejar a su hija ahora, cuando estaba tan cerca de... Ni siquiera podía pensar en ello. Los días siguientes pasaron como un borrón. Dylan apenas salía del hospital y pasaba cada minuto libre junto a la cama de Mia. Hablaba con ella, le leía sus cuentos favoritos, la cogía de la mano, esperando que en algún lugar de su interior sintiera su presencia. Joanna iba y venía entre el hospital, los abogados y los bancos, intentando acelerar el proceso de entrega del dinero. Cada vez que volvía al hospital, veía a Dylan más retraído y distante. Una noche, cuando Joanna le llevó la cena a su marido, lo encontró sentado junto a la cama de Mia con una fotografía en las manos. Era una foto tomada las pasadas Navidades. Dylan, Joanna, Mia y Melanie, todos sonrientes y felices. «No puedo mirarla», dijo Dylan fijándose en su mujer. Su voz temblaba de emoción contenida. ¿Cómo pudo sonreír, abrazar a Mia y luego hacer esto? Joanna se sentó junto a su marido y le rodeó los hombros con el brazo. «No lo sé, Dylan. Simplemente no lo sé». Dylan apretó la fotografía entre sus manos y Joanna vio rodar lágrimas por sus mejillas. «Estoy tan enfadado yo. Nunca pensé que pudiera odiar tanto a mi propia madre y al mismo tiempo, una parte de mí todavía la ama y me odio por ello». Joanna abrazó más fuerte a su marido, sintiendo que se le partía el corazón por su dolor. «Tienes derecho a tener sentimientos, Dylan. Todos, la ira y el amor, están justificados». Dylan negó con la cabeza. «No puedo amar a un hombre que puso en peligro la vida de nuestra hija. No quiero tener nada que ver con ella». Se levantó, se acercó a la papelera y tiró la fotografía con decisión. «A partir de ahora, no tengo madre, solo estáis tú y Mia. Sois mi única familia». Joanna quiso decir algo, pero en ese momento su abogado entró en la habitación. Su rostro se iluminó con buenas noticias. «El dinero ha sido transferido», dijo. «Todos los trámites están resueltos, ya podéis pagar la operación». Dylan y Joanna se miraron y sintieron una oleada de alivio. Por primera vez en semanas, la esperanza centelleó en sus corazones. «Gracias», dijo Dylan al abogado. «No sabe cuánto significa esto para nosotros». En cuanto el abogado se fue, Dylan se volvió hacia Joanna. «Ve a buscar al médico. Dile que estamos listos, que empiecen los preparativos para la operación inmediatamente». Joanna asintió y salió rápidamente de la habitación. Dylan se quedó a solas con Mia. Se inclinó hacia su hija y la besó suavemente en la frente. «¿Has oído, princesa? Lo hemos conseguido. Ahora te toca a ti luchar. Debes volver con nosotros, ¿me oyes? Te estamos esperando». En ese momento, Dylan sintió los pequeños dedos de Mia apretar ligeramente su mano. Fue un movimiento apenas perceptible, pero llenó su corazón de esperanza. «Sí, mi niña», susurró, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «Superaremos esto, juntas». Melanie estaba sentada en su celda, apretando el auricular del teléfono entre las manos. Le temblaban los dedos al marcar el número de su amiga Verónica. El corazón le latía con fuerza y tenía un nudo en la garganta. Tras unos pitidos, una voz familiar la llamó. «¿Diga?» «Verónica», empezó Melanie con voz temblorosa. «Soy yo, Melanie». «Hola, ¿cómo estás? ¿Todavía disfrutando del regusto de nuestro maravilloso viaje?» Se oía una sonrisa en la voz de Verónica. Melanie respiró hondo. «Verónica, hay algo que tengo que decirte. No es fácil». Durante los minutos siguientes, Melanie, tartamudeando y sollozando de vez en cuando, le contó toda la verdad a su amiga. Sobre la enfermedad de Mia,
sobre el robo del dinero, sobre cómo se lo había gastado en el viaje y sobre las consecuencias de su acción. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Cuando Verónica finalmente habló, su voz estaba llena de horror y disgusto. «Melanie, ¿cómo has podido hacer esto? Es tu nieta, una niña. ¿Cómo has podido anteponer tus caprichos a la vida de una niña?» Melanie comenzó a sollozar. No lo sé. Fui tan egoísta. No pensé. No, definitivamente no estabas pensando, la interrumpió Verónica bruscamente. Dios mío, Melanie. ¿Nos estábamos divirtiendo y disfrutando mientras tu nieta luchaba por su vida? Me siento como una cómplice. Verónica, por favor, suplicó Melanie. Sé que cometí un terrible error. Estoy intentando arreglar las cosas, pero el proceso de venta de la casa lleva su tiempo y Mía necesita operarse ya. Verónica respiró hondo. ¿Cuánto dinero necesitas? Melanie nombró la cantidad y el silencio volvió a colgarse de la línea. Transferiré el dinero inmediatamente, dijo por fin Verónica. Deme los datos de la cuenta bancaria de su hijo. Melanie sintió que la invadía una oleada de alivio. Verónica, no tienes ni idea de lo agradecida que estoy. No lo estés, la cortó bruscamente Verónica. No lo hago por ti, lo hago por el niño inocente que pusiste en peligro con tu egoísmo. Y, Melanie, después de esto, no quiero saber nada más de ti. Estoy segura de que las otras chicas sentirán lo mismo cuando sepan la verdad. Melanie sintió que el dolor le oprimía el corazón. Lo entiendo, susurró. Gracias, Verónica, por todo. Después de que Melanie dictara los detalles de la cuenta, Verónica colgó el teléfono sin más. Melanie se hundió en la dura litera, sintiendo cómo los últimos restos de su vida anterior se hacían polvo. Mientras tanto, en el hospital, Dylan y Joanna esperaban ansiosos noticias sobre los preparativos de la operación. De repente, sonó el teléfono de Dylan. No reconoció el número, pero contestó. «¿Diga?» «Hola, ¿hablo con Dylan Mackenzie?» Sonó una voz de mujer. «Sí, soy yo. Mi nombre es Verónica Hartley. Era amiga de tu madre». Dylan se tensó. Su voz se volvió fría. «¿Qué quieres?» «Acabo de enterarme de lo que ha pasado», dijo Verónica rápidamente. «Estoy horrorizada por lo que hizo Melanie. He transferido a tu cuenta la cantidad total necesaria para la operación de tu hija». Dylan se puso rígido, con las cejas fruncidas por la confusión. «¿Así que has sido tú?» «Creía que el dinero venía de mi madre». «No, fui yo», confirmó Verónica. «Melanie me llamó y me contó la situación. No pude mantenerme al margen». Dylan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Una mezcla de alivio y conmoción lo abrumó. No sé qué decir. Pensábamos que había sido la madre la que por fin se había dado cuenta. «Comprendo su sorpresa», dijo Verónica en voz baja. «Vuelve a comprobar tu cuenta. El dinero es realmente mío. Voy de camino al hospital. Si me lo permites, me gustaría hablar contigo y con tu mujer en persona». Dylan sintió que un nudo le subía a la garganta. No sé qué decir. «No hay nada que tengas que decir», respondió Verónica suavemente. «Solo cuida de tu hija. Estaré en tu casa en 20 minutos». Cuando Dylan colgó el teléfono, Joanna lo miró ansiosa. «¿Qué ocurre?» Dylan le contó lo de la llamada y juntos comprobaron la cuenta bancaria. Efectivamente, el dinero era de Verónica, la cantidad total necesaria para la operación. «No me lo puedo creer», susurró Joanna, sintiendo que las lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. Dylan abrazó a su mujer. «Yo tampoco, pero es verdad. Tenemos el dinero. Mía será operada». 20 minutos después, llamaron a la puerta de la habitación de Mía. Dylan abrió la puerta y vio a una elegante mujer de mediana edad. «Tú debes de ser Verónica», le dijo. Verónica asintió. «¿Puedo pasar?» Dylan dio un paso atrás, dejándola entrar en la habitación.
Verónica se acercó a la cama de Mía y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento mucho», susurró. «Si lo hubiera sabido, si lo hubiera sabido». Joana se acercó a ella y le cogió la mano. «No fue culpa tuya. No lo sabías». Verónica negó con la cabeza. «Pero debería haberlo sabido. Melanie siempre ha sido egoísta, pero nunca pensé que fuera capaz de esto». Dylan respiró hondo. «Nosotros tampoco lo creíamos, pero eso ya no importa. Gracias a ti, Mía tiene una oportunidad». Verónica le miró. «Sé que el dinero no arreglará lo que hizo Melanie, pero espero que puedan ayudar a tu hija». En ese momento entró un médico en la habitación. «Estamos listos para empezar los preparativos para la operación», dijo. Dylan y Joana se miraron, con los ojos brillantes de esperanza y miedo al mismo tiempo. «Estaremos aquí», dijo Verónica. «Si necesitáis algo, lo que sea, decídmelo». Mientras las enfermeras preparaban a Mía para llevarla al quirófano, Dylan se inclinó hacia su hija y le susurró: «Eres fuerte, mi princesita. Vas a salir de esta. Te estaremos esperando». Joana besó la frente de Mía. «Te queremos, cariño. Vuelve con nosotras». Mientras sacaban la camilla y a Mía de la habitación, Dylan abrazó a Joana con fuerza. Permanecieron así varios minutos, sacando fuerzas el uno del otro. Verónica los observaba en silencio, sintiendo una mezcla de amargura y esperanza. No podía deshacer lo que Melanie había hecho, pero podía estar aquí, apoyando a esta familia en su momento más difícil. Las horas de espera se prolongaron con una lentitud angustiosa. Dylan no podía estarse quieto y no paraba de pasear por el pasillo. Joana estaba sentada con las manos juntas, susurrando oraciones. Verónica estaba sentada a su lado en silencio, dispuesta a ayudarla si era necesario. Finalmente, tras 6 largas horas, el cirujano salió del quirófano. Tenía la cara cansada, pero le brillaban los ojos. «La operación ha sido un éxito», dijo. «Mía está estable. Las próximas 48 horas serán críticas, pero somos optimistas». Dylan y Joana rompieron a llorar, abrazándose. Verónica tampoco pudo contener las lágrimas de alivio. «¿Cuándo podremos verla?», preguntó Dylan secándose los ojos. «La trasladarán a la UCI en un par de horas», respondió el cirujano. «Cuando se haya asentado, podréis entrar a verla un rato». Cuando el médico se fue, Verónica se levantó. «Creo que ya me voy. Necesitáis estar a solas». Joana le cogió la mano. «Gracias, por todo». Verónica negó con la cabeza. «No tienes que darme las gracias. Solo cuida de tu chica y entre vosotros». Cuando Verónica se fue, Dylan y Joana estaban solos en la habitación vacía de Mía. Se sentaron en la cama, todavía cogidos de la mano. «Lo logramos», susurró Dylan. «Lo ha conseguido». Joana asintió con la cabeza, con las lágrimas aún cayendo por sus mejillas. «Sí, nuestra pequeña guerrera». Estuvieron sentados así, abrazados, hasta que llegó la hora de ir a la UCI. Tenían un largo camino de recuperación por delante, pero ahora mismo, en este momento, lo único que sentían era gratitud y esperanza. Mía estaba viva, estaba luchando, y ellos estaban dispuestos a luchar con ella, trajera lo que trajera el futuro. Verónica estaba sentada en la cafetería del hospital, con los dedos deslizándose rápidamente por la pantalla de su teléfono. Acababa de terminar otra llamada y parecía satisfecha. Dylan, Joana, llamó a la pareja que se acercaba. «Tengo noticias». Los agotados padres de Mía se hundieron en las sillas frente a ella. Los últimos días tras la operación habían sido agotadores. Interminables horas junto a la cama de su hija, miedo e incertidumbre constantes. «Me puse en contacto con las otras chicas de nuestra empresa», empezó Verónica. «Les he contado la situación. Todas están conmocionadas por lo que hizo Melanie y quieren ayudar». Dylan frunció el ceño. «¿Ayudar? ¿Cómo?». Verónica sonrió. «Hemos recaudado algunos fondos extra.
suficientes para trasladar a Mia a una UCI mejor, contratar a una enfermera profesional y daros a las dos la oportunidad de descansar. Joanna negó con la cabeza. No podemos aceptar. Podéis y debéis, dijo Verónica con firmeza. Mirad, sé que ninguna cantidad de dinero compensará lo que hizo Melanie, pero déjanos al menos hacer tu situación un poco más fácil. Dylan respiró hondo. Estamos muy agradecidos, de verdad, pero no podemos dejar a Mia. No la dejaréis, dijo Verónica en voz baja. Os hemos reservado una habitación en un hotel justo enfrente del hospital. Podréis descansar por turnos, sabiendo que una enfermera experimentada está con Mia las 24 horas del día. Joanna y Dylan se miraron. El cansancio de las últimas semanas se notaba claramente en sus rostros. Además, continuó Verónica, Patricia, una de nuestras amigas, tiene contactos en tu empresa, Dylan, y su amiga es la prima de tu jefe, Joanna. Ha conseguido daros a los dos un permiso retribuido para el mes que viene. Dylan sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sé qué decir. Verónica los cogió a ambos de las manos. No hace falta que digas nada. Solo acepta la ayuda, por el bien de Mia. Tras una larga conversación con los médicos y una revisión exhaustiva de las cualificaciones de la nueva enfermera, Dylan y Joanna finalmente aceptaron. Mia fue trasladada a una espaciosa habitación privada con equipos de última generación. La experimentada enfermera, Sarah, fue presentada a sus padres e inmediatamente comenzó sus tareas. Os avisaremos al menor cambio, aseguró Sarah a Dylan y Joanna. Por ahora, realmente necesitan descansar. Con el corazón encogido, pero comprendiendo la necesidad de recuperarse, Dylan y Joanna se dirigieron al hotel. La habitación resultó ser acogedora y cómoda, con vistas al hospital. Había olvidado cómo es una cama de verdad, sonrió Joanna débilmente, hundiéndose en el mullido colchón. Dylan se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. Saldremos de esta, cariño. Mia es fuerte, está luchando, y ahora tenemos apoyo. Ambos se dieron cuenta de que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo sintieron un rayo de esperanza. Mientras tanto, en su celda, Melanie marcaba una y otra vez los números de sus exnovias. Cada vez oía un tono de llamada corto o una voz fría que decía: «Por favor, no vuelva a llamar a este número». Finalmente, decidió llamar a Dylan. El corazón le latía con fuerza mientras escuchaba el tono de llamada. «Hola», sonó la voz cansada de su hijo. «Dylan, soy yo», empezó Melanie con voz temblorosa. «Me preguntaba cómo estaba Mia». «No vuelvas a llamar aquí», la interrumpió Dylan bruscamente. «Jamás». El sonido de la llamada interrumpida resonó en la celda vacía. Melanie se hundió en la litera, sintiendo que los últimos restos de esperanza la abandonaban. Pasaron los días. El estado de Mia seguía siendo grave pero estable. Aún no había recuperado el conocimiento, pero los médicos dijeron que era normal después de una operación tan importante. Dylan y Joanna establecieron un horario. Pasaban la mayor parte del día junto a la cama de su hija, hablándole, leyéndole cuentos, simplemente cogiéndole la mano. Por la noche, volvían al hotel para comer y descansar. Verónica y otras mujeres de su antigua empresa las visitaban regularmente, llevándoles comida casera, libros, simplemente ofreciéndoles apoyo y conversación. «¿Sabes?», dijo Patricia un día, sentada con Joanna en la cafetería del hospital. «Todas nos sentimos un poco culpables. Hemos sido amigas de Melanie durante tantos años y nunca nos dimos cuenta de lo egoísta que es». Joanna negó con la cabeza. «No es culpa vuestra. Nadie podía prever que fuera capaz de algo así». Patricia suspiró. «Tal vez. Pero ahora queremos redimirnos ayudándoos a ti y a Mia». En la habitación de Mia, Dylan estaba sentado cogiendo la pequeña mano de su hija. Le estaba contando su día,
lo mucho que todos esperaban que se despertara. «Sabes, princesa», dijo en voz baja, «me he dado cuenta de una cosa importante. La familia no siempre son los parientes consanguíneos, a veces son completos desconocidos los que acuden en tu ayuda en momentos de necesidad». Miró la cara de su hija, que dormía plácidamente. «Tú me enseñaste eso, Mía. Me enseñaste que aún hay bondad y desinterés en el mundo». Por la noche, de regreso al hotel, Dylan encontró a Joanna sentada en el balcón mirando las luces del hospital. «¿En qué estás pensando?», le preguntó sentándose a su lado. Joanna se volvió hacia él, con lágrimas brillando en los ojos. «En lo mucho que han cambiado nuestras vidas en las últimas semanas, en cuánta gente ha venido a ayudarnos». Dylan abrazó a su mujer. «Lo sé, es increíble, ¿verdad?». Joanna asintió. «Y sin embargo, no puedo evitar pensar en Melanie, en lo sola que está ahora mismo». Dylan se tensó. «Eso es culpa suya». «Lo sé», dijo Joanna en voz baja, «y no la perdono, pero lo siento por ella». Dylan guardó silencio durante un largo rato mirando las luces de la ciudad. «Quizá algún día», dijo al fin, «cuando Mía esté bien, cuando haya pasado el tiempo, quizá entonces sea capaz de encontrar la fuerza para no odiarla». Joanna apoyó la cabeza en su hombro. «Está bien que te sientas como te sientes, Dylan. Nadie espera que la perdones enseguida ni nunca». Permanecieron así sentados, abrazados durante largo rato. La ciudad bullía abajo. Las ventanas de las salas del hospital de enfrente estaban iluminadas, donde otras familias revivían sus propios dramas. Y allí estaban ellos, juntos, sacando fuerzas el uno del otro y de la esperanza de la recuperación de su pequeña. A la mañana siguiente les despertó una llamada de Sara. «Señor y SRA. Mackenzie, vengan rápido. Creo que Mía está empezando a volver en sí». Nunca se habían vestido tan rápido. Cuando entraron corriendo en la habitación de Mía, vieron a su hija moviendo ligeramente los dedos, con los párpados crispados. «Mía, cariño», susurró Joanna, cogiendo la mano de su hija. «Ya hemos llegado. Mamá y papá están aquí». Dylan se puso a su lado, incapaz de contener las lágrimas. «Vamos, princesa», la animó. «Puedes hacerlo. Abre los ojos». Lentamente, muy lentamente, los párpados de Mía empezaron a levantarse. A través del sudario de medicación y fatiga, enfocó la mirada en los rostros de sus padres. «Mamá, papá», susurró apenas audiblemente. Este era el momento que habían estado esperando durante tanto tiempo. Un momento que había parecido tan lejano e imposible hacía tan solo unas semanas. Mía estaba aquí, estaba con ellos. Y aunque todavía quedaba un largo camino de recuperación por delante, en ese momento lo supieron. Lo peor había pasado. Su pequeña guerrera había vuelto con ellos. La luz del sol se colaba por las persianas, iluminando la habitación de Mía. La niña estaba sentada en la cama, rodeada de peluches, y trazaba letras con diligencia en un libro para colorear. Sus movimientos aún eran vacilantes, pero cada día era más fuerte. Joanna observaba a su hija y sentía que su corazón rebosaba amor y gratitud. Las últimas semanas habían sido como una montaña rusa de emociones, desde la desesperación más profunda hasta la alegría más increíble. Verónica entró en la habitación, cargada con una gran bolsa. «Hola, queridos. ¿Cómo está hoy nuestra princesita?». Mía levantó la cabeza y sonrió. «Tía Verónica, mira, he dibujado una mariposa». «Oh, es tan bonita», se maravilló Verónica, acercándose. «Y te he traído unos rotuladores nuevos. Son mágicos, cambian de color cuando dibujas». A Mía se le iluminaron los ojos de alegría. Joanna miró a Verónica agradecida. «Hacéis tanto por nosotras. No sé cómo podremos agradeceroslo lo suficiente». Verónica hizo un gesto con la mano. «Ni una palabra más. Ver a Mía mejorar es el mejor agradecimiento». En ese momento, Dylan entró en la habitación,
acompañado por el doctor Evans y otra mujer de la empresa de Verónica, Elizabeth. «Tenemos buenas noticias», empezó el doctor Evans. «Hemos recibido los resultados de las últimas pruebas de Mia. La recuperación va incluso mejor de lo que esperábamos». Joanna y Dylan exhalaron aliviados, cogiéndose las manos con fuerza. «Sin embargo», continuó el médico, «necesitaremos un tratamiento con medicamentos especiales para que se recupere del todo. Son experimentales y muy caros», terminó Elizabeth por él. «Pero no se preocupe. Me he puesto en contacto con el fabricante. Han accedido a darnos el tratamiento completo como parte de un ensayo clínico». Dylan la miró asombrado. «¿Cómo lo has conseguido?» Elizabeth sonrió. «Digamos que tengo contactos en la industria farmacéutica y sé cómo pulsar los botones adecuados». Joanna sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No sé qué decir. Hacéis tanto por nosotros». Verónica le pasó el brazo por los hombros. «Oye, ahora somos un equipo, ¿recuerdas? Lo superaremos todo juntas». Las siguientes semanas transcurrieron en rehabilitación intensiva. Mia trabajó con fisioterapeutas, logopedas, psicólogos. Cada día traía nuevas pequeñas victorias. Los primeros pasos independientes, la primera frase pronunciada con claridad, el primer botón que se abrochaba de forma independiente. Las mujeres de la empresa de Verónica siempre estaban ahí para ayudar en todo lo que podían. Alguien traía comida casera. Alguien le leía cuentos a Mia mientras sus padres descansaban. Alguien organizaba entretenimientos para la pequeña paciente. Una tarde, cuando Mia ya dormía y Dylan se había ido a casa a ducharse y cambiarse, Joanna estaba sentada en la cafetería del hospital con Patricia, una de las amigas de Verónica. «Sabéis», empezó Joanna, «no dejo de pensar en cómo podemos agradecéroslo. Habéis hecho tanto por nosotras». Patricia sonrió. «Joanna, cariño, no tienes que...» «No, escucha», la interrumpió Joanna. «Me doy cuenta de que ninguna cantidad de dinero puede compararse con lo que has hecho por Mia. Pero quizás hay algo que pueda hacer para ayudar, algo que alguna de las dos necesite». Patricia se lo pensó un momento y luego se le iluminaron los ojos. «Sabes, en realidad, mi sobrina sueña con ser enfermera. Es una chica muy lista, pero tiene problemas para entrar en la facultad de medicina. Si alguien pudiera darle una recomendación». Joanna se animó. «Patricia, me encantaría. No solo puedo recomendarla, sino que puedo organizarle unas prácticas en nuestro hospital. Tenemos un programa estupendo para futuras enfermeras». Patricia no pudo contener las lágrimas. «Oh, Joanna, no sabes cuánto significa esto para ella, para nosotras». Se abrazaron, sintiendo ambas cómo su amistad se fortalecía, pasando de la simple gratitud a algo más profundo y sincero. Mientras tanto, en su celda, Melanie marcaba una y otra vez el número de su hijo. Cada vez oía un breve pitido. Finalmente, armándose de valor, decidió llamar a Joanna. Para su sorpresa, Joanna contestó. «Joanna», empezó Melanie con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero, por favor, déjame hablar con Mia, al menos un minuto». Al otro lado de la línea se hizo una pausa. Finalmente, Joanna dijo en voz baja, «Melanie, lo que hiciste es imperdonable, pero Mia ha estado preguntando por ti. No entiende por qué su abuela no la visita». Melanie sintió que un nudo le subía a la garganta. «Ia, se lo explicaré todo. Asumiré toda la culpa. Por favor, Joanna». Tras otra larga pausa, Joanna suspiró. «De acuerdo, pero la conversación será por el altavoz, y yo estaré allí mismo. Y si dices algo que pueda molestar a Mia, terminaré la llamada inmediatamente». «Gracias», susurró Melanie. «Gracias, Joanna». Unos minutos después, oyó la voz delgada de su nieta. «¿Abuela? ¿Eres tú?» Melanie no pudo contener las lágrimas. «Sí, mi princesita, soy yo. ¿Cómo te encuentras?» «Mejor», contestó Mia. «Abuela, ¿por qué no vienes?
¿Ya no me quieres? El corazón de Melanie estallaba de dolor y culpa. No, cariño, no, te quiero de verdad, de verdad. Es que la abuela hizo un acto muy malo y ahora tiene que asumir su responsabilidad. ¿Qué hazaña?, preguntó Mia inocentemente. Melanie respiró hondo. Hice daño a tu madre y a tu padre y también a ti. Fui muy egoísta y estúpida, y ahora tengo que compensar lo que he hecho. ¿Pero te disculpaste, verdad?, preguntó Mia. Cuando hago algo malo, me disculpo y mamá y papá me perdonan. Melanie sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. A veces, cariño, un lo siento no es suficiente. A veces tienes que hacer mucho más para compensar tus errores. Te echo de menos, abuela, dijo Mia en voz baja. Yo también te echo de menos, mi princesita, replicó Melanie. Más que a nada en el mundo. Pero lo más importante ahora es que te pongas bien. Haz caso a los médicos y a tus padres, ¿vale? Lo haré, prometió Mia. Abuela, ¿vendrás cuando esté completamente bien? No lo sé, cariño, respondió Melanie con sinceridad. Pero intentaré con todas mis fuerzas enmendar mis errores. Y tú ponte bien y haz felices a mamá y a papá, ¿vale? Vale, dijo Mia. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi niña, susurró Melanie. Más que a nada en el mundo. Cuando terminó la llamada, Melanie sollozó sentada en su litera de la prisión. Sabía que esta conversación podría ser la última que escuchara de su nieta, pero estaba agradecida por esta pequeña oportunidad. En la habitación del hospital, Joanna abrazó a Mia, que sollozaba suavemente. Todo va a salir bien, cariño, susurró, acariciando la cabeza de su hija. Todo va a salir bien. No sabía si algún día sería capaz de perdonar a Melanie. Pero ahora, al ver a su hija suspirando por su abuela, Joanna se dio cuenta de que todas tenían un largo camino que recorrer, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Un brillante sol de verano inundaba el patio de recreo, llenando el aire de sonoras risas y alegres gritos. Entre los niños que jugaban destacaba una niña de rizos castaños que se balanceaba con entusiasmo en los columpios. «Más alto, papá, más alto», gritó Mia, y Dylan dio un codazo al columpio con una sonrisa, lanzando a su hija a un nuevo vuelo. Joanna se sentó en el banco junto a Verónica, observando la escena con una mezcla de alegría y leve ansiedad. «No puedo creer que ya haya pasado un año», dijo Joanna en voz baja. «A veces pienso que todo es un sueño». Verónica le apretó la mano. «Pero es real, cariño. Mia está sana y es feliz. Todos habéis pasado por este calvario y no habéis hecho más que haceros más fuertes». Joanna asintió, sin apartar los ojos de su hija. El último año había estado lleno de desafíos, pero también de increíbles momentos de alegría. Habían visto a Mia dar sus primeros pasos segura de sí misma después de la rehabilitación, cómo volvía a la guardería, cómo olvidaba poco a poco sus miedos hospitalarios y volvía a ser una niña despreocupada. Verónica y sus amigos se convirtieron en parte integrante de sus vidas. Estuvieron presentes en cada paso de la recuperación de Mia, apoyando a Joanna y Dylan en todo momento. De ser un grupo de desconocidos unidos por la culpa y el deseo de ayudar, se habían convertido en una verdadera familia. «¿Sabes?», dijo Verónica, interrumpiendo las cavilaciones de Joanna. «Las chicas y yo hemos estado pensando, quizás sea el momento de intentar arreglar las cosas con Melanie». Joanna se tensó. El tema de Melanie seguía siendo delicado. «No lo sé, Verónica. Después de todo lo que ha pasado...» «Lo entiendo», dijo Verónica en voz baja. «Pero Mia pregunta por ella. Y a pesar de todos los errores de Melanie, sigue siendo la abuela de Mia». Joanna respiró hondo. «Tenemos que hablar con Dylan. Es una decisión que tenemos que tomar juntos». Esa noche, después de que Mia se durmiera, Joanna y Dylan se sentaron en la cocina a discutir la conversación con Verónica. «No sé si alguna vez podré perdonarla», dijo Dylan, con la voz llena de dolor.
Lo que hizo, lo sé, replicó Joanna en voz baja. Pero quizá no se trate de perdonar. Quizá se trate de seguir adelante, por el bien de Mia. Dylan permaneció en silencio largo rato, mirando por la ventana. Finalmente, se volvió hacia su mujer. De acuerdo, vamos a intentarlo, pero con nuestras condiciones. Al día siguiente se pusieron en contacto con el abogado de Melanie. Tras muchas negociaciones, se acordó pagar la fianza para que Melanie pudiera salir de la cárcel antes del juicio. Cuando Melanie salió del juzgado, parecía 10 años mayor. Su pelo, antes perfectamente peinado, estaba apagado y sin vida, y sus ojos eran una mezcla de miedo y esperanza. Verónica la esperaba a la salida. «Hola, Melanie», le dijo con recato. «Verónica», asintió Melanie, insegura de cómo actuar. Gracias por venir. No estoy aquí por ti», respondió Verónica con sinceridad. «Estoy aquí por Mia y sus padres. Han accedido a darte una oportunidad. No la pierdas». Melanie asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Haré lo que pueda». La primera reunión con Dylan y Joanna fue tensa. Estaban sentados en un café neutral y el aire entre ellos parecía que se podía cortar con un cuchillo. «Gracias por aceptar reunirnos», empezó Melanie con voz temblorosa. «Sé que no merezco esta oportunidad». «Tienes razón, no la mereces», dijo Dylan bruscamente. «Estamos haciendo esto por Mia. Está preguntando por ti». Melanie asintió, conteniendo las lágrimas. «Lo comprendo. Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. Solo quiero formar parte de la vida de Mia, si me dejas». Joanna miró a su marido y luego dijo: «Tenemos condiciones. Podrás ver a Mia, pero solo bajo nuestra supervisión. Nada de regalos sin nuestro permiso. Y al menor indicio de que estés molestando a Mia o intentando ponerla en nuestra contra, cesará todo contacto». Melanie aceptó sin vacilar. «Haré lo que me digas. Solo quiero enmendar mis errores». El primer encuentro de Melanie con Mia tuvo lugar en el parque, bajo la atenta mirada de Dylan y Joanna. Cuando Mia vio a su abuela, se quedó inmóvil un instante y luego corrió hacia ella con un grito de alegría. «¡Abuela, has venido!». Melanie se arrodilló y abrazó a su nieta, incapaz de contener las lágrimas. «Sí, mi princesita, ya estoy aquí». Dylan y Joanna contemplaron la escena con sentimientos encontrados. Veían la alegría genuina de Mia, pero también recordaban el dolor que Melanie les había causado. Con el tiempo, las reuniones se hicieron regulares. Melanie cumplía estrictamente todas las normas que establecían, sin intentar nunca sobrepasar sus límites. Agradecía cada minuto que pasaba con su nieta. Las relaciones con Dylan y Joanna seguían siendo tensas. Eran educados, pero fríos. Melanie se dio cuenta de que tal vez nunca podría recuperar la cercanía que solían tener. Sus antiguas amigas también mantenían las distancias. Verónica y las demás eran amables pero reservadas. La confianza se había roto y reconstruirla, si es que era posible, llevaba tiempo. Pasaron los meses. Mia creció, se volvió más enérgica y curiosa. Su corazón funcionaba perfectamente y los médicos hablaban de una recuperación total. Un día, cuando Mia cumplió 7 años, toda la familia se reunió para su fiesta de cumpleaños. Verónica y sus amigas, que se habían convertido casi en tías de Mia, decoraron la casa con globos y guirnaldas. Dylan y Joanna se afanaban en la cocina, preparando una comida de celebración. Melanie estaba sentada tranquilamente en un rincón, observando el ajetreo. Cuando llegó el momento de soplar las velas de la tarta, Mia pidió a todos que se reunieran alrededor de la mesa. «Quiero daros las gracias», empezó con su voz sonora. «Gracias, mamá y papá, por ser los mejores. Gracias a tía Verónica y a todas las tías por estar siempre ahí para mí. Y gracias a la abuela por volver». Se hizo el silencio en la habitación. Todos los adultos miraron, sintiendo que las sencillas palabras del niño habían tocado algo muy dentro de ellos. Dylan miró a su madre y,
Por primera vez en mucho tiempo, no había frialdad en sus ojos. «Gracias por venir, mamá», dijo en voz baja. Melanie sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias por dejarme estar aquí», susurró. Joanna rodeó a Mia con el brazo. «Feliz cumpleaños, cielo. Pide un deseo». Mia pensó un momento y sopló las velas con una sonrisa. La sala se llenó de aplausos y risas. En ese momento, todos los presentes se dieron cuenta de que, a pesar de todas las dificultades y el dolor del pasado, habían creado algo nuevo y hermoso, una familia que trascendía los lazos de sangre, una familia unida por el amor de una niña que les enseñó a todos el poder del perdón y de los nuevos comienzos. Cuando la fiesta llegó a su fin y los invitados empezaron a dispersarse, Dylan se acercó a su madre. «Mamá», le dijo en voz baja, «no puedo prometerte que las cosas vuelvan a ser como antes, pero tal vez, quizás podríamos intentar empezar de nuevo». Melanie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Me gustaría mucho, hijo». No se abrazaron, pero algo nuevo flotaba en el aire, una frágil esperanza en un futuro que podría tener espacio para el perdón y la curación. Cuando Melanie se marchó, Mia corrió a abrazarla para despedirse. «Te quiero, abuela», le dijo. «Yo también te quiero, mi princesita», respondió Melanie, abrazando a su nieta con fuerza. «Más que a nada en el mundo». Al ver alejarse a Melanie, Joanna abrazó a su marido. «Lo hemos conseguido», dijo en voz baja. «A pesar de todo, lo hemos conseguido». Dylan asintió, acercando a su mujer. «Sí, lo conseguimos. ¿Y sabes qué? Creo que lo mejor está por llegar». Se quedaron así, abrazados, mirando el sol poniente. Tenían por delante un futuro desconocido, pero ahora sabían que juntos podrían superar cualquier reto, porque tenían amor, tenían apoyo y tenían a Mia, su pequeño milagro que les había enseñado el poder del perdón y la importancia de la familia, por inusual que fuera.